museo a cielo abierto, es una nueva expectativa. En esta ocasión, y siempre de la mano del arquitecto Carlos Menmarque, que es director general de museos. Sin lugar a dudas, vuelvo a repetir, esto es una nueva expectativa. ¿Por qué razón? Porque se va a recorrer no solamente los grandes panteones, sino también aquellos que alojan a los masones. Los masones que son discutidos, aceptados o no, y que se encuentran en este museo, en este cementerio que tiene su origen en el año 1826. Así que bueno, no solamente el arquitecto Menmar, que es director general, sino también es director del Museo de la Ciudad. Así que lo dejo con la palabra de él, que es una especialista y una maravilla. Cada vez que uno lo recorre al museo, tomados de la mano de él, uno va aprendiendo y va amando más aún todo la riqueza de este museo a cielo abierto. Así que muchas gracias por acompañarnos. Carlos, todos si ustedes creen que esto está encerrado, no sabe levantarse bien después de varios años, ¿no? Pero con Esther comenzamos hace... Hay mucha gente. Wow. ¿No entra el amarillo? ¿Hasta acá? Gracias. Pasen ustedes. Hola. Hola, bueno, han desbordado de gente. Es más, voy a cruzar el aparato ya. A ver si lo pueden escuchar mejor. Bueno, como les decía Esther, señor, ¿sí? acá somos muchos afuera. Bueno, vamos a ver entonces. Por la historia. No vamos a hablar ni de muertos ni nada por el estilo, pese que este es un lugar en el cual sobrevuela el tema de la muerte, pero vamos a hablar sobre los vivos. Y de lo que hicieron los vivos y fundamentalmente la huella que dejaron en nuestra sociedad de Paraná a lo largo de 200 años, que es, como les decía Esther, es prácticamente la edad que tiene este cementerio. Dos palabras muy sintéticas, pues el tema de esta recorrida es otro. En otras recorridas contamos la historia del cementerio, contamos las historias del cementerio. Hoy son dos temas específicos, que es el tema de masonería y las corrientes inmigratorias y su reflejo en lo que son los panteones monumentales de Paraná. Este cementerio está declarado Patrimonio Histórico Provincial en la década del 50, integra el patrimonio histórico arquitectónico de la Municipalidad de Paraná. Tiene dos tumbas históricas que son monumentos históricos nacionales, que es la del doctor Manuel Leiva, que fue coautor de la Constitución del año 1853, y del brigadier general José Miguel Galán, que fue la mano derecha de Urquiza, el jefe de la infantería de Urquiza a lo largo de todas sus campañas militares, y posteriormente fue ministro de Guerra y Marina en la presidencia de Justo José de Urquiza, cuando fuimos Paraná, capital de la Nación Argentina. En este año tuvimos el altísimo honor que el Ministerio de Cultura de la Nación nos declarara uno de los 8 mejores cementerios históricos de todo el país, junto a la Recoleta de Buenos Aires, a Chacarita de Buenos Aires y al Cementerio del Salvador en la ciudad de Rosario. Por eso realmente es un orgullo como paranaenses que nuestra propia historia esté presente inclusive a nivel nacional. Y eso como un poco apertura del tema. Y bueno, uno de los temas que evidentemente siempre es motivo de interés, siempre es motivo de intriga, es el tema de la masonería. Y
nos pareció interesante porque justamente responde a una cantidad de cosas como las que ha pasado la sociedad, como nosotros las pasamos hoy en el siglo XXI, se pasaron esta sociedad paranaense. Es un tema que la atravesó en forma total allá por mediados del siglo XIX, fundamentalmente en los fines del siglo XIX. No es un fenómeno que pasó acá en Paraná, pasó en todo el país y pasó en todo el mundo. Pero a mí me gusta que por lo menos sepamos de qué estamos hablando, por eso hago esta charla para ponernos en contextos. Posiblemente mucha gente habla sobre los masones, habla de la masonería y muchas veces creo, o al menos con gente que he estado hablando, que ni siquiera se conoce qué es la masonería y qué significa la palabra masón. Y esto hoy sí nos retrotraemos al siglo XIII, al siglo XIV, en la Europa medieval, y de ahí es el origen de la masonería, de los masones. En la época de la construcción de esas gigantescas catedrales, de esos grandes monasterios y conventos, opinión personal como arquitecto, para mí fue el sumum de la habilidad del hombre para construir en piedra, sin ningún otro material, que fue el estilo gótico, esas catedrales con agujas infinitas, esos interiores todos aventanados con vitró. Fue, creo que la excelsa manifestación del hombre como mano de obra, para construir con un material como la piedra. La palabra viene de ahí, masón en francés, es esa C con la patita, estoy escribiendo al revés, masón con la patita para abajo, significa cantero, picapedrero, que se lo asimiló a la palabra albañil, que era de más fácil comprensión. Y esto viene de que el origen de las órdenes y de las congregaciones masónicas viene justamente por el antecedente de lo que hoy son los gremios de trabajo, que nosotros conocemos, un gremio de trabajadores de albañiles. Y el porqué de eso es que estos trabajadores, tengan en cuenta que una catedral tardaba más de 200 años en construirse, entonces eran generaciones que iban repitiendo la mano de obra, morían y la misma familia iba continuando ese trabajo. Era justamente para preservar el secreto de su construcción, porque las distintas órdenes religiosas en todo el mundo eran los clientes, eran quienes pagaban. Entonces, ¿cómo preservar mi fuente de mano de obra y de toda la familia por varias generaciones? Eran ciudades enteras que trabajaban en construir una catedral, era preservando ese secreto de las órdenes religiosas. Y de una manera también se darán cuenta, no voy a decir nada que no sea tan obvio, una manera de negociar el precio de que, bueno, si no me pagan lo que yo quiero, no se sigue la catedral. Eran ya, por eso les digo, los antecedentes de lo que conocemos como organizaciones gremiales. Pasado el medioevo, cuando llega la Revolución Francesa, y ahí es donde nos empezamos a ver todos estos ejemplos que vamos a recorrer hoy. Las ideas de libertad, fraternidad e igualdad que impuso la Revolución Francesa en contra de todas las monarquías. Tengan en cuenta, cuando se desata la Revolución Francesa, todas las monarquías del mundo empiezan a caer. Entonces se vive un nuevo orden en la sociedad, donde ya la gente tendía, al menos en pensamiento, a poder pensar con libertad, a poder evolucionar sin necesidad de tener que rendir culto permanentemente a un monarca. Cuando, ustedes eso lo hemos leído todos en los libros de historia, se hace la restauración de las monarquías, cuando cae todo el proceso revolucionario francés, vuelven a instaurarse las monarquías. El tema que el germen de la libertad de pensamiento ya estaba metido en toda la sociedad del mundo. En América había también, les voy a decir algo que lo hemos leído todos, esa famosa logia Lautaro, que es la más conocida de todas. Bueno, ya estaba instalada en América, y todos los que después fueron próceres argentinos empiezan a llegar de Europa a América, caso San Martín, el caso de Alvear, el caso de Monteagudo, por ser los más conocidos, ya vienen con esas ideas. Pero fíjense que el pensamiento de las logias era justamente no la libertad exclusivamente de este territorio que hoy se llama República Argentina, sino que era la libertad de América. Y si ustedes se acuerdan, esas máximas de San Martín que hablan en todos los actos, que nos cuentan en todos los actos patrióticos, era la libertad de América, no solamente el virreinato de Río de la Plata. Esas ideas vinieron acá a América y se empezaron a difundir. Obviamente ya había un conflicto con la Iglesia, porque si bien las órdenes masónicas, les aclaro a todos por las dudas, yo no soy masón, ni integro ninguna logia masónica, he estudiado el tema porque me interesó el porqué de todo esto, nada más.
las logias masónicas estaban condenadas por la Iglesia porque se las consideraba en contra de lo que eran los preceptos religiosos de la Iglesia romana, y ya habían sufrido la pena de excomunión todos los que pertenecían a las logias masónicas. Es que las logias, así como iniciaron originalmente para guardar un secreto de una actividad laboral como era la construcción de edificios en piedra, acá se reservaron justamente para evitar el tema de ser perseguidos, como eran perseguidos en Europa, inclusive eran quemados, para evitar ser perseguidos en forma pública. Tengan en cuenta que lo que vamos a ver hoy acá es una sociedad, y les pido que hagan un esfuerzo, porque los va a ayudar bastante y me va a servir bastante a mí para tratar de guiarlos, es no pensar y no ver las cosas que vamos a ver en símbolos y en la historia que yo les cuento con los ojos del siglo XXI. Traten de hacer un esfuerzo de pensar o situarse mentalmente en lo que era el siglo XIX. Eran pensamientos mucho más rígidos, muy poca libertad de comprensión, de poder llegar a entenderse con otras personas. Así que esto es un poco el fruto de toda esa situación que se vivía. Los masones, obviamente, no eran ni una religión ni son sectas, sino que terminaron convirtiéndose en entidades civiles que propiciaban fundamentalmente el entendimiento, la comprensión, la evolución a través del conocimiento y una libertad de aceptación de cualquier credo de los miembros que integraran las logias. Por eso es que van a haber una cantidad de panteones en las cuales vamos a ver signos inequívocos que hay enterrado un masón con una cruz latina. Porque obviamente eran católicos. No necesariamente tenían que dejar de ser católicos para ser masones, sino que podían conservar su fe religiosa, pero integrando una orden de trabajo comunitario como puede llegar a ser una logia. Yo acá me permití, disculpen la desprolijidad, pero lo hice en la mañana como para tratar de graficarles cosas que vamos a ver. O sea, en los cementerios, esto lo van a ver en cualquier cementerio que vayan, cementerios monumentales. Hay muchos de estos símbolos que los van a ver. En estos cementerios históricos monumentales, nada existe porque sí. No es porque está puesto como me gustó, como quedó la decoración. Todo significa algo, todo habla de algo y todo es un mensaje para quien sepa leerlo. Nosotros vamos a ver el ABC, las primeras letras de un lenguaje encriptado que habla exclusivamente a otros hermanos masones para que sepan leer lo que están leyendo. No para el vulgo, no para la gente que no conoce, sino es un mensaje dirigido a otros hermanos masones para que dentro de un cementerio católico como es este, y como fue en su origen, puedan reconocer a un integrante de distintas logias, pero un integrante de la masonería. Es un mensaje para ser leído únicamente entre entendidos y entre iniciados. Tengan en cuenta que hay tres palabras que nosotros las usamos permanentemente en nuestro vocabulario, que eran las bases de los masones. El maestro, nosotros lo asimilamos al docente, a la persona capacitada, a la que enseña. El compañero, es el compañero de trabajo, el compañero de actividad. Y el aprendiz, era el recién iniciado. Esos tres escalones de la educación y la aceptación de los distintos rangos que iban a ir subiendo en las logias, son palabras, fíjense que las usamos de forma cotidiana y tienen su origen en este tipo de explicaciones históricas. O sea, no estamos contando nada ni misterioso, ni que quemaban chicos, ni que se comían los perros crudos. Se ha fabulado mucho en esto y fíjense que hoy estamos en el siglo XXI, por eso yo les hice recién esta aclaración. Traten de pensar en la época que vamos a vivir. En el siglo XXI, cuando la logia argentina quiso hacerle un homenaje al general Justo José Urquiza en el monumento, tengan en cuenta que Urquiza era masón grado 33, el grado más alto que tenía la logia, quisieron hacer un homenaje que era una columna, y si ustedes leían los comentarios en las redes sociales, parecía que estamos en el medioevo. Gente decía, pero esa gente se come los chicos. Estamos en el siglo XXI. Por eso le digo, hay pensamientos que van dejando su resabio y posiblemente nos toque a todas las generaciones empezar a aceptar cosas que son parte de nuestra realidad, pero también con una cabeza un poco más abierta. Van a empezar a hablar y no sé cómo lo van a ver ustedes ahí. Bueno, hay tres cosas que son básicas que inclusive las vamos a ver que hay en panteones acá.
los números mágicos de los masones o los números infinitos, como le llaman ellos. El 3, el 5, y ya van a ver que todo tiene una relación con el término de albañil, con el término de constructor. Las dos columnas basales de la entrada al templo del rey Salomón, Jaquín y Boaz, tienen nombre inclusive, no se van a acordar ustedes, pero se las menciono. El compás, para significar la apertura de pensamiento. La escuadra, que simboliza la rectitud, la escuadra es de 90 grados. Y la plomada, que significa el equilibrio. Ese es el significado. Van a ver que en varias tumbas los vamos a encontrar. Se los muestro. Y cambio de hoja. Y esta asociación que hay permanentemente con las figuras geométricas. Hay una gran asociación de las logias masónicas con el tema de la cultura egipcia y las manifestaciones constructivas de la civilización egipcia. La figura fundamental masónica es el triángulo. En masonería se denomina delta radiante, pero es un triángulo. La forma tridimensional del triángulo es la pirámide. Y otro símbolo que ustedes van a ver frecuentemente, y lo vamos a ver en el cementerio, es la estrella de 5 puntas que encierra el pentágono, que es otra de las figuras esenciales de las masonerías. Y si está representada con una letra G adentro, significa el conocimiento, la gnosis. Ustedes han pasado creo que 50.000 veces por calle Andrés Pasos. Bueno, si se fijan cuando pasen al lado del estacionamiento grande que hay a mano derecha, si se fijan en el umbral, hay una estrella de 5 puntas con una G en el medio. Es la sede de las logias masónicas que están en funcionamiento en nuestra provincia y particularmente en nuestra ciudad. El piso ajedrezado, blanco y negro, que es un símbolo característico porque va al punto de que era el umbral de acceso a la logia, flanqueado por las columnas, y el piso ajedrezado en blanco y negro. Nos venimos acá. Y ahí están las dos columnas. Fíjense dónde estamos parados. ¿En qué cosa? Y las columnas. Presten atención que de todas las columnas de este atrio hay 4 que son diferentes y el resto son columnas estructurales pero totalmente diferentes. La columna, ¿qué particularidad tiene? Que es una columna recta. Y el frontis del cementerio, ustedes se fijaron, es un inmenso triángulo como si fuera un gigantesco cartel. Para quien está entrando, aquí descansan hermanos masones. Si prestan atención, tengan en cuenta que este cementerio era calle Perú al final porque el frente era por allá. Era efectivamente Perú al final porque Perú seguía hasta el Antonico. Cuando se construyó este cementerio en 1903, esta parte del cementerio, son 3 los escalones de la vida y hay una gran similitud con el tema de las creencias católicas. El nacimiento, que es la calle, ustedes suben el escalón, que es el cordón, es la vida. Y definitivamente llegamos a este atrio, que es la muerte. Son 3 escalones. Nacimiento, vida y muerte. Ustedes se fijen, cuando salgan, si se acuerdan, fíjense que bajan 2 de mármol y a la calle, que es la tierra, suben uno que es el cordón de la vereda. Este es un paso intermedio, porque los masones en sus creencias sobre lo que para el cristianismo es se me cansó el para el cristianismo es la creencia del más allá, de poder extender la vida supraterrenal, digamos, que sería el paraíso. Para los masones se denomina Oriente Eterno. Y este paso simbólico que hacen es el transcurso entre la vida y el ingreso a la muerte. Con la diferencia que los masones creían que la muerte era la oportunidad de poder seguir evolucionando a lo largo de otra existencia en el Oriente Eterno. Por eso todas esas denominaciones, así que no sé si ustedes las han escuchado, significan este tipo de cosas. Nosotros vamos a hacer un recorrido, lo que les pido, pues somos tantos, que traten de no separarse
y en la medida de lo que puedan, yo voy a ir parando y les voy a ir comentando, y si pueden, en la medida de lo posible, estar cerca mío, si pueden escuchar todos lo mejor que les sea factible. Vamos por acá, bajamos y vamos por la avenida principal. Dale. Fíjense las cosas que estamos hablando, los símbolos, vamos caminando, y si prestan atención allá arriba, ¿qué ven? Una estrella de 5 puntas. Y abajo hay una cruz latina, una cruz católica. Evidentemente eran católicos, pero había tenido una pertenencia a alguna orden masónica. Son todos detalles, ustedes fíjense que si yo no se los indico, ustedes pasaban 50 veces por ahí, aún sabiendo que la estrella de 5 puntas es una de las características de los masones, pero hay que mirarlas, hay que aprender a leer ese ABC chiquito. Acá fíjense que tenemos... Sigue caminando, ¿ven? Vamos a caminar. Esto es un paseo, así que... Y eso viene de una tradición de los masones, que me lo explicaba un masón justamente, que es una de las tradiciones más profundas que tienen las creencias masónicas, es que un masón perseguido en Europa, uno de los antiguos masones, murió y tenían que enterrarlo a sus hermanos, pero no tenían que dejar ninguna identificación, de manera que quienes lo estaban persiguiendo no desenterraran el cuerpo y lo incineraran. Entonces lo enterraban bajo una acacia. Y justamente la hoja de acacia es uno de los símbolos distintivos de la masonería. Me explicaba este masón que cuando preside la puerta de ingreso a un panteón es porque fue un maestro. Únicamente ellos tienen una hoja de acacia que preside el portal del acceso. Fíjense, tenemos las dos columnas rectas abajo. Y sin embargo tenemos una cruz cristiana arriba. Católica, perdón, no cristiana, católica. Y acá nos encontramos con otro ejemplo, sigan caminando. Que es muy característico de esa simbiosis que hubo, pero no voy a parar acá, de esa simbiosis que hubo en muchos masones, que ustedes se darán cuenta que para las grandes familias que los excomulgaran públicamente y que los sacaran de la sociedad prácticamente en forma pública, notoria, era un escarnio terrible. Entonces las familias, pese a que uno o dos miembros, porque generalmente no era toda la familia, sino era generalmente el jefe de familia, el que pertenecía a una orden masónica, muchas veces las familias ni siquiera estaban enteradas que el jefe de familia era masón o pertenecía a una orden masónica, hacía una vida normal en una sociedad de 1870, 1890, fines del siglo XIX. El tema que lo fueran a excomulgar era una vergüenza pública que no se podía esconder en la familia. Entonces justamente, fíjense qué cosa curiosa, y esto lo veíamos con un experto en arte sacro que vino a Rosario la vez pasada, que le llamó mucho la atención. Fíjense, además del frontis triangular, de las dos columnas, fíjense qué curiosa esa cruz. Y es una cruz, si bien una cruz católica, él me explicaba que no es una cruz cristiana, porque únicamente las cruces cristianas son cuando Cristo está presente en la cruz. Son cruces católicas. Me decía este hombre, fíjese qué curioso, que la cruz, en vez de terminar en forma recta, como termina cualquier cruz, se bifurca en dos ramas que abrazan la puerta. Y si ustedes prestan atención en los dos laterales del panteón, hay la semejanza de un árbol. Y ese es el árbol de la vida, que para la tradición cristiana es Cristo mismo, en realidad es el símbolo de la resurrección de Cristo. Fíjense qué simbiosis con el lío que tienen que haber tenido en el momento, como para demostrar que soy masón, pero ojo que no me vayan a descubrir. Fíjense lo que es en un elemento decorativo tan pequeño, pero que justamente preside la entrada al panteón, como indica la pertenencia a una orden masónica, sin relegar lo que fueron sus creencias
católicas, ¿no? Porque el símbolo del árbol de la vida, que está muy presente y muy fuerte en la decoración del panteón, tiene toda esa carga de simbolismo, esa carga de pertenencia a una orden religiosa principal como era el catolicismo. Ahora vamos a hablar por un lateral de acá, y vamos a ir a ver dos panteones donde van a ver la cantidad de símbolos y que me gustaría que los analicemos juntos. Nosotros siempre hemos venido a recorrerlo, pero nunca. Sí, por favor, vengan a pagar los impuestos. Vamos a distribuir, así como puedan por acá. Ah, bueno, hay un cachito ahí. Buena idea. Ahí hay un escaloncito para que lo vean. Hace falta, me parece. Ya. No van a ver lo que estamos hablando. Sigan pasando. Bueno, este es uno de los panteones más fotografiados del cementerio, por razones obvias en cuanto a su arquitectura, que es una espléndida obra del Art Nouveau en Paraná. Inclusive fotografiado por gente de Rosario, de Buenos Aires y de Córdoba, que vinieron a sacarle fotos específicamente a la parte alegórica de este panteón. Ahora, como el tema que nos convoca es específicamente el tema de los masones, de las cosas que ustedes estuvieron viendo, ese ABC que yo les mostré cuando estábamos en el atrio, ¿qué cosas empiezan a encontrar? Fíjense que la cruz es una cruz católica. Pero ¿qué elementos encuentran ustedes de lo que estuvimos hablando con una profusión y un destaque importante? Las columnas, perfecto, las pirámides. Y el dado con el número 5. Arriba la pirámide. Fíjense en el mentón de la calavera. No creo que haya ganado la fortuna jugando el dado, que se le dio un 5 y bueno, me gané el panteón. Este es uno de los principales constructores que tuvo la ciudad de Paraná, Luis Volpe. Estuvo en la obra de la construcción del Hospital San Martín, de la Casa de Gobierno, la actual Casa de Gobierno, una multitud de obras en la provincia, una persona realmente muy conocida, una persona de mucho dinero obviamente, y una familia característica de la ciudad de Paraná. Y que se dio el lujo de hacer este panteón. Quien preside la entrada al panteón es el dios Cronos. Ustedes me dicen, en un panteón católico, que tiene que ver la mitología griega. No es solamente católico el panteón, por eso quiero hacer la referencia. Y si se acuerdan la mitología griega de la existencia del dios Cronos, que se devoraba a los hijos para mantener su imperio sobre el tiempo, que es muy alegórico, que está justamente presidiendo el ingreso de los hijos de la familia en ese rostro severo, de espera paciente con los brazos y las piernas cruzadas, esperando para incluir sus hijos. Y ahora también acá hay un elemento que les digo que, fíjense, como estábamos viendo ese árbol de la vida que vimos en ese panteón recién, fíjense qué simbiosis extraña tiene esto. Si ustedes pueden ver la cruz de remate que tiene, que si bien es una cruz católica, ¿no? Aparte las ramas. Tiene pirámides en cada uno, en la crucería, en los extremos y en la cúspide de la cruz, tiene pirámides. No era una cuestión decorativa, por más como que fuera, sino que era un mensaje específico que, bueno, acá evidentemente estamos en presencia de alguien que perteneció a una logia masónica. Todo esto les pueden llegar a pasar por acá y vamos a ver un ejemplo que es
mucho más chocante, y que fue chocante y fue un escándalo para la época, pero este es un panteón de una familia muy reconocida, de un personaje importante para el desarrollo de Paraná, como fue Luis Golpe como constructor. Pasamos por acá, mirá qué raro, tiene un ángel, y no, en realidad no es un ángel, es Cronos. Pero no nos choca para nada porque es una obra arquitectónica fabulosa de ese estilo, pero nada más. Vamos a ver un ejemplo que es el panteón de la familia Isasi, donde ahí sí está el choque y la rebeldía a mostrar específicamente que yo soy masón, o nosotros fuimos masones. A mis espaldas, si ustedes se fijan, ¿se acuerdan de esos gráficos que yo les mostré? La columna truncada. ¿Ustedes se acuerdan del monumento que yo les comenté que querían, que erigieron la logia masónica argentina, a Urquiza, que es una columna truncada? Mensajes para ser leídos precisamente quien pasara por acá. Como ustedes se darán cuenta que en una sociedad donde el 60% de la gente era analfabeta, muy pocos llegaban siquiera a saber qué significaba esto, que era el número 5 y que era la calavera. ¿Me entienden? Es un poco tratar de situarse en ese contexto histórico. Por eso siempre les pido, traten de hacer un esfuerzo porque van a entender muchas cosas. Sigamos camino más adelante. Alfabeto, ¿no? Lineales y volver. Voy a ponerle el básico. Ya si hubiéramos cobrado entrada, estábamos millonarios todos. Bueno, acá estamos en un lugar que es muy chiquitito, pero muy significativo para el tema que estamos tratando. Yo les voy a explicar lo que van a ver y después les voy a dejar un rato que puedan pasar todos, pues realmente vale la pena, pues son elementos realmente únicos y que, como les decía al principio, si van a otro cementerio monumental los van a encontrar frecuentemente. ¿Ustedes se acuerdan que yo les hacía mención a la importancia que le dan los masones a lo que son podríamos decir, la herencia de la arquitectura egipcia? Cuando estamos hablando del triángulo, de la pirámide y fundamentalmente también de los obeliscos. Vamos a ver una placa que es muy representativa de otro que se animó a publicitarlo, que es un tal Luigi Alfieri, Ahí van a encontrar la escuadra, la plomada, el compás que está cerrado y un martillo, símbolos inherentes a lo que era el trabajo de los albañiles. Y más atrás, entrando por ese pasillito, hay un obelisco hermoso, que pese a todas las inscripciones que tiene, es un obelisco egipcio. Yo les voy a dejar un ratito, aprovechen, pasen y cuando, lo que les pido por favor, no se demoren mucho porque tenemos que seguir para el otro lado y nos queda una parte interesante todavía para ver. ¿A dónde nos cubre la pantalla? ¿Por qué no pusimos ahí? La cruz, abajo enterrada. De que no se le dé la enterrada, se pone un homenaje justamente a José María Torre, que fue uno de los
primeros directores de la Escuela Normal de Paraná, normalista y formador de maestros. Es una obra, realmente una obra de arte que tiene el cementerio de Paraná, que es digna de admirarse, fundamentalmente en homenaje a una persona destacadísima de educación nacional. Para descansar un poco las cervicales, giren nada más la cabeza y fíjense ese panteón verde que está de remate de toda esta avenida. Esa es de la Sociedad Argentina Smile y es la que me da el pie para empezar con el tema de los panteones monumentales. Ese panteón, si ustedes se fijan, tiene un ornamento espectacular en sus cuatro caras, que es ese famoso delta radiante que nosotros estamos viendo. No se los digo por una cuestión de que suponemos, sabemos a ciencia cierta que el fundador de la delegación argentina, de la Sociedad Argentina SMAIL, era bastante. La gran mayoría de los enterrados originalmente eran descendientes o originarios de toda esa gran oleada de inmigración que vino de Argentina, ingleses, finlandeses, americanos, que vinieron con la ola de lo que les comentaba de José María Torres, cuando Sarmiento funda la primera escuela normal del país, que es la nuestra, y trae para los primeros docentes, todos los docentes normalistas, americanos e ingleses, todos protestantes, obviamente. Y bueno, el origen de este panteón de la Sociedad Argentina SMAIL, una sociedad que todavía existe, que está en Cayurquiza, fue justamente un masón. Entonces, es de suponer que muchos de los primeros apellidos que están enterrados en ese panteón fueron justamente de personas, como se los llamaba eufemísticamente, disidentes. Judíos, musulmanes, suicidas, divorciados, no por recién hablamos, porque nadie se divorciaba en esa época, obviamente protestantes. Esos eran los disidentes que englobaba todo lo que no podía ser enterrado en este cementerio. Entonces, bueno, hubo un primer panteón exclusivamente para disidentes, entre comillas, que fue una de estas obras que realmente es una magnífica obra que se hizo. Y como todo este proceso que nosotros estuvimos recorriendo, deviene fundamentalmente en lo que somos nosotros, cada uno de nosotros tiene una raigambre en su apellido, en sus orígenes, de familias y de raíces que no son precisamente americanas, hay de todas las nacionalidades. Y Argentina, si justamente en algo se destacó en su proceso evolutivo como sociedad, fue el tema de la admisión de las grandes corrientes migratorias que tuvo Europa a fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Nosotros estamos en un sector que realmente es una maravilla en la parte de arquitectura del cementerio, que son los que denominamos panteones monumentales, pues son realmente monumentos y que pertenecen, si ustedes se acuerdan cuando hablamos de la masonería de que se empezaban a agrupar como pequeños gremios originalmente, esto es un poco el ejemplo máximo que tuvo en su expresión arquitectónica, esa forma de agruparse, esa forma de asociarse entre pares, entre iguales. Tengan en cuenta que cada uno de estos representa la agremiación, la asociación de personas que iban llegando, que no hablaban ni una palabra de castellano, que no sabían ni dónde venían a parar, podían decir que fueran a Brasil, a Argentina, mucho menos a Paraná. Nosotros estamos rodeados en la ciudad de Paraná de una cantidad de aldeas que son de distintas etnias que fueron llegando a la Argentina y fueron a Paraná, pues los mandaban ahí a campo. O sea, hablar en Europa, vas a ir a parar a Paraná, te podría hablar que iba a parar a Marte, era exactamente lo mismo. Entonces, una de las grandes cosas que tuvo esa
asociación de los primeros inmigrantes que empezaron a juntarse por idioma, por nacionalidad, por costumbre. Y así es como nacen justamente lo que nosotros hoy conocemos como colectividades. En aquel momento eran asociación de italianos, asociación de españoles, y la palabra era para mí la mejor definición del objetivo que tuvieron, de socorros mutuos. Todos. Los españoles, ahí nos damos cuenta de la composición de lo que fue nuestra ciudad, porque hay 3 panteones de los italianos, de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, 3 panteones, perdón, de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, un panteón de la colectividad francesa, un panteón de la comunidad suiza. El más grande, el más alto de todos es ya de los gremios específicamente laborales, como es el panteón de la docencia, el panteón de participación. Y fíjense cómo ha pasado la historia por Paraná, y eso es lo rico que tiene este cementerio, es que nosotros tenemos una muestra de lo que fue Europa en la preguerra, en la primera, antes de la Primera Guerra Mundial, donde tenemos un panteón, imagínense lo que tiene que hacer la comunidad austrohúngara para tener uno de los panteones realmente más importantes que tiene este cementerio, bien de la época en que se construyó, en muy puro estilo Art Nouveau, todo decorado. El remate de la cúpula es justamente una tea donde arde la llama eterna. Después pasen por el frente y ven el escudo del Imperio Austrohúngaro, que desapareció cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Y ese es el escudo imperial del águila bicéfala. Es único de ese imperio. Fíjense lo que era la sociedad en aquellos años, estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, donde acá se llegaba como se podía, y a dónde se podía, América, la palabra era América, podía ser Puerto Rico, Argentina, cualquier parte, de donde lo dejaba el barco, ahí lo bajaban, lo cargaban al Lazareto, y después recién lo distribuían por el resto del territorio argentino. Creo que así nos hicimos como un país también, ¿no? Y así somos como realmente una mentalidad mucho más abierta que muchos de nuestros países vecinos en ese aspecto. Y otra de las obras maestras que tiene este cementerio también del estilo Art Nouveau es, si se fijan en sus espaldas, el panteón militar. Y es una alegoría completa de lo que es la virtud militar, o lo que se daba por la virtud militar, que es prácticamente una fortaleza, con sus 4 esquinas almenadas, en torres. La cruz que ustedes ven en este ventanal lateral es una cruz, pero muy diseñada en el estilo de moda en la época, el estilo Art Nouveau, que era todo curvas, flores, muchos motivos ornamentales que tienen que ver con el círculo, con el signo, que es lo que remata la ventana. Hasta un puente elevadizo superior tiene el ingreso. El cartel, que es específico de la novela de ese tipo de letras, es de bronce macizo. Una belleza que tiene también una de las imágenes más, alegorías más fotográficas del cementerio, es el remate de la cúpula del panteón. Es la alegoría de la patria, que tiene en una de sus manos una corona de rosas, en homenaje a los muertos y sus sueños, que la patria está mirando hacia abajo, hacia el panteón, y la otra una corona de rosas. Como obra arquitectónica es magnífica, realmente es magnífica con la cantidad de detalles que tiene en la parte de decoración. Bueno, hay una cantidad de cosas que me gustaría que las recorran. Tómense unos minutos en recorrer este espacio, hay espacio para sentarse si tienen ganas, y después vamos saliendo para el lado del panteón que tenemos. Pero vean este de la Austrohúngara, que vale la pena. ¿Viste enfrente?
Nacional, porque no hay otro en el país como este panteón, es un panteón. Y es una demostración cabal de lo que yo les comentaba. Estamos viendo un ejemplo en el panteón de la familia Volpe, que era un panteón en un estilo Art Nouveau, muy depurado, muy específico de la época, con sutilezas que llevaban a quien pasaba que pertenecía a otra orden supiera que ahí había un hermano masón. Esto fue una cachetada de la sociedad en la época. Y ahora les explico por qué. Ustedes notarán que en el entorno que rodea este panteón no hay otra cosa que símbolos religiosos, puesto de una manera o de otra, pero símbolos religiosos. Fíjense que justamente una característica de este panteón es la ausencia absoluta de ningún tipo de tratar de mimetizarse con un cementerio católico, tratar de pasar desapercibido. No, esto fue realmente... Nosotros somos, digo nosotros, porque ya para conocer un poco la historia de esto. Este panteón perteneció al escribano Ramón Isasi, una familia muy caracterizada de la ciudad de Paraná, la familia de las que se denominaban principales en aquellos años. Un hombre que estaba permanentemente en contacto con una cantidad de instituciones de lo que se denominaban bien público. Una persona muy reconocida, una familia muy reconocida. Y el arquitecto que hizo esta obra no hay otro que Santos Domínguez y Bengurio. Es el autor del Palacio Municipal de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Son obras maravillosas que tiene la ciudad de Paraná en el patrimonio histórico. Santos Domínguez y Benguria era un masón confeso, no le importó que lo excomulgaran nada por el estilo, que pertenecía, inclusive hizo público su pertenencia a la logia San Juan de la Fe, que todavía existe esa logia. Y el escribano Ramón Isasi también era masón. Y el porqué de esta obra no es que esté abandonada, que esté en este estado, que hayan salido las plantas, y tiene una cantidad de anécdotas que las contamos en otro recorrido que no hace al caso sobre la historia de este panteón.
Esto es el triunfo de la naturaleza por sobre el tiempo. Santos Domínguez creó, no porque le quedaron así, todas estas pequeñas macetas, por así decirlo, fíjense, con todo oquedades, para que la naturaleza a lo largo de los años, a lo largo del paso de los años, fuera creciendo y fuera prevaleciendo por sobre la muerte, que es uno de los mensajes justamente de la masonería. ¿Se acuerdan cuando yo les comentaba que ese paso intermedio entre la vida y el ingreso, el paso por el atrio y el ingreso al cementerio, el paso de la vida a la muerte, porque la muerte a su vez era una nueva vida? Esta es la más fiel representación de un masón en su creencia del traspaso de una existencia terrenal a ese famoso Oriente Eterno. En otro recorrido contamos las historias específicas de esto, pero este es el único panteón contemporáneo a todo esto que ustedes ven alrededor, en los cuales hay una demostración fehaciente. Yo soy masón y me animo a decirlo. Así que, miren, vamos a hacer una cosa. Ya que somos tantos... Claro, Bueno, para cerrar el tema de ambos temas que veníamos tratando, estamos ante lo que fue, mucha gente me preguntó, si bien eso lo tratamos en otro recorrido, pero hago la aclaración de por qué no está muy claro, o no se les dejé muy claro el tema de cómo o dónde se enterraban los que no profesaban la fe católica, apostólica. Este era un cementerio católico, apostólico, romano. Hablando de judíos, musulmanes, protestantes, anglicanos, suicidas obviamente, divorciados. Ninguno de ellos podía ser enterrado acá y sin embargo, más que obvio fue que había protestantes, judíos, musulmanes en nuestra ciudad. Había un sector que se llamaba sector de disidentes, ahí iban a parar todos los que no eran profesantes de la fe católica. En el año 1884, en este cementerio, por quien era por entonces gobernador, que fue uno de los grandes gobernadores que estuvo en Entre Ríos, que fue el general Eduardo Racedo, de la avenida Racedo, Boulevard Racedo, en la zona del ferrocarril, hizo ecuménico el cementerio. ¿Y qué significa la palabra ecuménico para la parte específica acá? Que le quitó a la iglesia la administración del cementerio. Así que se pudo empezar a enterrar a los denominados disidentes, que eran genéricamente quienes no podían ser admitidos en un cementerio católico. Bajo las normas católicas. Ojo, pensemos, como les dije al principio, traten de situarse en la época. El cementerio lo fundó la Iglesia Católica, lo administraba la Iglesia Católica, y es lógico que no quisiera enterrar a alguien que no perteneciera o no respetara sus cánones establecidos. También hay que ver ese lado de la historia. Cada uno, como en el tema de los masones, sacará sus propias conclusiones. Ustedes se han dado cuenta que yo en ningún momento emití opinión. Por lo que me interesa a ustedes de acá, si en algo he tenido suerte, se vayan pensando en algunas cosas que conocieron y analicen otros puntos de vista de muchas cosas que pasaron acá en la ciudad de Paraná. Siempre hacemos esta parada acá porque tenemos una de las obras maestras también de la arquitectura, que es el Panteón de la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, que es del año 1900. Es una maravilla arquitectónica, lamentablemente abandonado. Esto fue en el año 2003, tuvo un premio a la preservación urbana, porque en aquel momento la comisión directiva lo tenía realmente impecable, de ahí que sacaban ese premio. Y bueno, las posteriores comisiones se ve que lo han ido abandonando paulatinamente. Y atrás tienen el intento, que yo denomino por democratizar la sepultura, porque no había demasiadas alternativas. La gente que podía, o se pagaba un panteón de estos estilos, o iba a una asociación, o iba a tierra, no había demasiadas alternativas. El Estado municipal crea, entre comillas, el primer panteón municipal, es este que ustedes ven acá, este cuadrado, pero es un cuadrado muy ornamentado, fíjense que tienen columnas, con capiteles, arriba el remate. Es contemporáneo de este, al año 1900, fue el primer panteón en el cual podían acceder cualquier persona que quisiera, que no lo enterraran en la tierra, sino venía a pagar, y es justamente el antecedente de los nichos. Ustedes fíjense cómo después fue degradándose esa propuesta, porque tenemos ya los panteones en los años 20, y ya se reducen específicamente unas columnas de hierro, una cosa bastante más, por así decirlo, austera. Pero esto fue
la alternativa que dio el Estado para aquellos años para las personas que de bajos recursos que quisieran tener una sepultura que no fuera entierro. Bueno, vamos hacia la puerta, así ya estamos cerrando. No sería la primera vez. Bueno, al primero nos quedamos cerrados. Y quedó medio impresionada. Pero mi papá no sabía que eso estaba mal. ¿De qué quedó impresionada? No venían los escalones, gracias. La que había quedado afuera, pero ahora está dentro. Bueno, entre medio de Jaquín y Guas, ¿se acuerdan? Bueno, aquí los recibí, aquí los despido y les agradezco profundamente el respeto y la paciencia que han tenido. Hoy les pido disculpas porque realmente nos hemos visto desbordados porque la cantidad de ustedes que han asistido ha sido realmente muy superior a la que esperábamos. Pero bueno, también la satisfacción de que hayamos paseado por la historia, porque no es otra cosa que pasear por nuestra propia historia. Y si a ustedes les ha parecido bien, si les ha gustado, si les ha resultado interesante, les pido que ustedes mismos sean difusores de estas historias que han contado, ¿no? Que han escuchado hoy. Porque creo que la mejor manera, y una cosa que siempre le comento a Estel, que a mí lo que me motiva a seguir haciendo estos recorridos es la cantidad de gente joven que hay, la cantidad de gente que viene a sacar fotos, empieza a ver un cementerio histórico como eso, como un elemento que forma parte de nuestra propia historia. En realidad no hablamos ni de estilo de arquitectura ni nada por el estilo, salvo casos muy puntuales, pero porque paseamos por la historia de la sociedad de Paraná en 200 años. Así que muchas gracias y la próxima vez...
error. Bueno, ahora.